Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa de Voces de Lucha. Hoy, desde el segmento de la Juventud Guevarista, queremos centrarnos en nuestra declaración por el 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Hace 56 años atrás, un 12 de agosto de 1968, moría asesinado el estudiante Liberarse. Él mismo era estudiante de la Facultad de Odontología, trabajaba como feriante y militaba en la UJC. Tenía 29 años cuando murió. Fue herido mientras se manifestaba junto a cientos de estudiantes universitarios contra la implementación de las medidas prontas de seguridad. La bala que lo alcanzó fue la de un policía, que llegó al lugar y al que poco le importó comenzar a disparar contra la multitud. El 14 de agosto se realizó su sepelio, acompañado por miles de personas, recordándose aquel día como el de los mártires estudiantiles y siendo la de Liberarse la primera muerte de un estudiante, pero no la última, ya que estos fueron años durante los cuales los estudiantes sufrieron muerte, persecución, tortura y desaparición como consecuencia de sus luchas. En este sentido, nos parece oportuno detenernos a analizar estas luchas que mencionamos, más aún cuando la convocatoria para este 14 de agosto desde el movimiento estudiantil hace un llamado a ser consecuentes con estas luchas. Sin dudas, aquellas décadas del 60 y 70 quedan lejos del hoy en cuanto al flujo de las luchas que se llevaban adelante. No solo en nuestro país, sino también en el continente y en el mundo. En un contexto de Guerra Fría, con la misma ya instalada decididamente en el escenario latinoamericano, sobre todo a partir del triunfo revolucionario de Cuba en 1959, estos siguientes años significaron el avance del imperialismo norteamericano en lo que consideraba históricamente su patio trasero, interviniendo en todos los países de nuestra América de las más variadas formas, pero siempre con el objetivo de continuar asegurando la explotación y opresión de nuestra clase trabajadora, además de nuestros recursos naturales, a como diera lugar, y siempre en alianza con las burguesías nacionales. En contraposición, el mundo se prendía fuego, y quienes escupen sangre y sudor para que una minoría parasitaria viviera en ese momento también a costa de sus condiciones de vida y de trabajo, luchaban decididamente contra este sistema explotador y opresor. Recorre en nuestro país el ejemplo de las luchas en Asia, el heroico triunfo del pueblo vietnamita, el ejemplo de la Revolución China, los sucesos en torno al Mayo francés, los procesos de descolonización en África y en nuestro continente, sin dudas la influencia del triunfo revolucionario cubano en las narices del imperialismo yanqui. En los espacios de jóvenes, estudiantes, trabajadores, no había lugar donde no estuviese atravesado la más fervorosa discusión ideológica. Marxistas, maoístas, anarquistas, trotskistas, el quehacer rompía el silencio, donde más allá de las diferencias que sin duda existían y existen hoy, el debate se enriquecía de la misma manera que lo hacía la práctica. En esta atmósfera política se formaban nuestros jóvenes estudiantes, donde el luchar por transformar la realidad estaba en el orden del día. He aquí un primer punto en cuestión cuando decimos que en la convocatoria de este año debemos ser consecuentes con sus luchas. La primera y más importante, sin duda, responde a que sus luchas estaban orientadas a la transformación de aquella realidad que castigaba día a día a la mayoría de nuestra población, como lo continúa haciendo hoy en día. No se trataba de reformar el sistema capitalista y conseguir que el mismo fuese más humano. No se trataba de enaltecer una democracia burguesa que en aquel contexto dejaba ya caer su velo de dictadura de clase, utilizando la burguesía todos los mecanismos a su alcance para reprimir y aplastar a una clase en lucha. El objetivo no era sino destruir el sistema capitalista. Y el objetivo era la revolución y el socialismo. Ya lo decía Marx en el Manifiesto Comunista, no tenemos que esconder nuestras ideas
por lo que ser consecuentes con las luchas de nuestros mártires es continuar abonando a las luchas por la revolución y el socialismo. Y esto no se debe tener a media tinta, y está claro que en esto se nos puede ir la vida. Sin dudas, nuestro movimiento estudiantil, cuando reivindica y quiere ser consecuente con la lucha de nuestros mártires, debe romper con las ideas hegemónicas que se encuentran en el seno del movimiento. Esas ideas que apuestan a la conciliación entre las clases, a la humanización del capitalismo, a contentarnos con migajas y en este escenario particular de elecciones, a apostar porque la llegada del gobierno del Frente Amplio pueda ser coincidente con nuestros intereses. Desde los sectores clasistas del movimiento estudiantil debemos ser claros en que si somos consecuentes con las luchas, debemos indefectiblemente luchar contra la línea impulsada por aquellos sectores que responden a los intereses electorales y que pretenden utilizar al movimiento estudiantil como polea de transmisión con el objetivo de poner a dicho movimiento como furgón de cola del Frente Amplio. Los estudiantes, así como nuestra clase en general y sectores populares, saben que nada se puede esperar de quienes disputan el gobierno con el fin de ser administradores de la burguesía. Ya lo han demostrado unos y otros, Frente Amplio y coalición, ya sea desde el oficialismo como oposición, en torno a la educación las políticas son de Estado. Y mientras que pueda existir alguna diferencia minúscula, estas no afectan de ninguna manera la esencia de estas políticas. Desde la actual reforma educativa, por ejemplo, que para diferenciarse de la misma, desde el FASE plantea que no coinciden con las formas, pero son bien claros que en cuanto al contenido no existen objeciones. Sin embargo, reivindican que consideran necesaria una supuesta mayor participación que ellos podrían ofrecer de los diferentes actores vinculados a la educación. Ya nos demostraron, sin embargo, en sus 15 años de gobierno, qué significa para ellos la participación. Y sabemos que es sinónimo en su boca que la palabra participación en su boca es sinónimo de parodia. Desde los tan mentados congresos de educación, donde ni siquiera mostrar el más mínimo decoro por cumplir las resoluciones, fueron desapareciendo sin pena ni gloria, o los consejos, donde en cualquier salón 3 representantes de los intereses del gobierno siempre van a ser más que 2. Y cuando la parodia no alcanzó, no tuvieron resquemores en decretar la esencialidad y reprimir salvajemente, levantándole más que la mano al pueblo, como lo demuestran los hechos del Codicen o la represión contra la marcha que denunciaba la injerencia de UPM en la educación. No dudaron en mandar a descolgar carteles y jamás cumplir las promesas electorales, como lo fue el 6% del PBI para la educación. Mientras negaban recursos, exoneraban de impuestos al gran capital, a la educación privada, pagaban los intereses de la deuda externa, destinaban recursos a quienes nos reprimen. Son años y años de gobiernos, de ver cómo nuestra educación es orientada a satisfacer la demanda del capital, formar la mano de obra barata que permita que la misma esté lista para ser explotada. Se flexibilizaron planes y programas, se priorizó la cantidad por sobre la calidad para cumplir con los dictámenes del capital financiero y en todos los gobiernos las estadísticas para la tribuna, mientras que quienes provienen de los quintiles más pobres desertan o quedan rezagados, las escuelas y los liceos superpoblados, los inaugurados con problemas edilicios al poco tiempo, o muchos de ellos construidos mediante el mecanismo de las PPP, las universidades sin capacidad de atender a toda la población estudiantil, apostando a la necesidad de deserción, con becas totalmente insuficientes para jóvenes que en su mayoría, para poder estudiar, se ven en primer lugar obligados a ser explotados laboralmente. Desde el clasismo, en el movimiento estudiantil, debemos reivindicar las experiencias de nuestro movimiento y sus mártires. Por ejemplo, nos parece oportuno reivindicar lo que significó por su papel el Frente Estudiantil Revolucionario. En aquel momento, en los 60, el Frente Estudiantil Revolucionario reivindica básicamente los planteos políticos castristas y otros de recibo en la izquierda de intención revolucionaria.
definición marxista-leninista, el objetivo de la sociedad socialista, la acción directa como método válido, la unidad obrero-estudiantil en los hechos y la necesidad de generar una mayor participación de los estudiantes en los gremios, promoviendo su organización en base a asambleas de clase. Al promediar 1968, se verificó un desarrollo sostenido de la movilización en los centros de estudio, secundaria y universidad de trabajo, cuyo detonante manifiesto fueron sucesivos aumentos de boleto estudiantil, pero que en realidad era una expresión de la acelerada pérdida de calidad de vida de los núcleos familiares de los asalariados. Rápidamente esta movilización se volcó a las calles. Comenzaron a volverse cotidianas las ocupaciones, las barricadas y los enfrentamientos con la policía. En esta fase se produjo un serio enfrentamiento de concepciones políticas dentro de la izquierda que luego habría de marcar todo el periodo. La JC tendió fundamentalmente a un tipo de movilización controlada de cara al Parlamento y negociadora con las autoridades municipales. En contrapartida, el movimiento radical optó por la acción directa y la actitud intransigente. El acierto de las agrupaciones radicales fue percibir que detrás de la movilización por el boleto, en realidad, se estaba expresando un malestar con profundas raíces sociales y políticas. Se impulsaron por nuestros mártires todas las formas de lucha que históricamente nuestra clase ha utilizado para su liberación y su militancia, además de vincularse, sin dudas, con la lucha estudiantil. También lo llevó al impulso de todos los métodos de lucha, la lucha social, sindical, política y armada. Cada una de estas trincheras de lucha abonaba el avance de la conciencia y la lucha de nuestra clase, asumiendo la necesidad y la posibilidad de destruir este sistema y la clase social que lo sostiene. Por ello, es una obligación reivindicar de nuestros mártires, más allá de la relevancia de su militancia estudiantil, cómo la misma se entrecruzó con otros espacios de lucha. Nuestros mártires fueron asesinados en movilizaciones, ocupaciones, en acciones de solidaridad con la clase obrera y no solo eran militantes estudiantiles, asumiendo que la lucha estudiantil debía abonar, como otras tantas de la época, a la destrucción del sistema, en donde las condiciones de estudio eran reivindicaciones por las cuales se elevaban planteos que proponían romper con este sistema. Estudiantes y militantes de la Juventud Comunista, de la ROE, del PCR, del MLN, del 26 de marzo, del Frente Estudiantil Revolucionario, de la Juventud Socialista, entre otras, no luchaban por la defensa de esta democracia y se era consciente de que la lucha estudiantil aportaba el necesario camino de destrucción del capitalismo. Se trata entonces, hoy, de recuperar y levantar lo más rico de nuestra historia. Y eso significa en la actualidad enfrentar todas las variantes de expresiones que legitiman este sistema. La derecha neoliberal, la derecha lisa y llanamente rancia, y también al reformista embaucador, el mismo que es garante y sostiene la impunidad de los asesinos y torturadores de ayer, el mismo que concilia y sonríe con los asesinos y torturadores de nuestros mártires. Es en el seno de este movimiento estudiantil que los estudiantes clasistas debemos dar una enorme batalla contra las agrupaciones más reaccionarias y conservadoras que sin duda aún habitan, y también contra los planteos reformistas que, despojados de la independencia de clase que debe caracterizar este movimiento, no solo apuestan a la acumulación electoral y de fuerza del Frente Amplio, sino también a querer hacernos creer que la lucha de nuestros mártires se reduce a planteos reivindicativos por una educación pública, mayores presupuestos, la participación de espacios de discusión con la burguesía, etc. Todos planteos reivindicativos. Recordar y enaltecer las luchas de nuestro movimiento estudiantil y de sus mártires es ir más allá y dejar en claro la necesidad de destruir el capitalismo, que nuestras luchas abonen a una lucha superadora de este sistema en su conjunto, objetivo que sin dudas es capaz de ser alcanzado a través de la revolución y el socialismo. Muchas gracias, oyentes, nos encontraremos la semana próxima.